pues vamos a concluir la sesión de hoy, la mesa de hoy, con Harold Martínez Fierro, con el tema Fútbol en México, los primeros equipos en el país y su aporte a la identidad nacional, en los años 1895 a 1920. Me permito presentar al ponente. Él es un alumno de octavo semestre en la licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y actualmente es delegado de la Asamblea Nacional de Delegados de Historia. Ha participado como ponente en el sexto Encuentro Regional de Estudiantes de Historia de la ciudad de Hermosillo, Sonora, el Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, además de la participación en algunos otros eventos organizados dentro de la misma Facultad de Filosofía y Letras, tales como la Semana del Humanismo, la Semana de la Historia y las Jornadas de Historia. Pues bueno, sin más, escuchamos la aportación de Harold. Hola, ¿me escucho bien? Sí, sí, Harold, te escuchamos. ¿Te escuchas Sí. bien? Ok. Sí. Bueno, gracias, profe, y gracias a los organizadores y todo por el evento. La verdad es que sí ha servido de distracción para algunos de los compañeros y pues eso era la intención principal, pues. Mi tema es el fútbol en México, los primeros equipos en el país y su aporte a la identidad nacional. Tiene como objetivo esto mismo, analizar si existe un refuerzo de identidad o si nace un proceso de identidad conforme a los equipos de fútbol que había en la época. Es decir, en el Porfiriato y la Revolución, que es más o menos la temporalidad que yo abarco. La siguiente, por favor. Bueno, eh, planeo utilizar a la cultura de masas como el principio de la forma de desarrollar el proceso de investigación, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de este concepto pues se establecen algunas pautas que pues puedan desembocar en cómo se desarrolla el fútbol pues en la sociedad. Me explico. El surgimiento del fútbol a través de las élites, se puede decir que las élites crean el deporte, se lo presentan al proletariado, a la clase baja, y estos mismos terminan apropiándose de él. Es decir, es tanta la popularidad del deporte, que en este caso el fútbol, que pues terminan despojando del dominio a la clase alta, ¿no? A las élites. Sin embargo, a pesar de esta transición, el, pues el esparcimiento comunicativo está influenciado totalmente por las clases altas, es decir, lo que se quiere que se sepa del fútbol es lo que las clases altas quieren, no las clases bajas, ¿no? Ellos solo se encargan de popularizarlo. Bueno, tomo a Humberto Eco para partir de este concepto, debido a que él llama a la cultura de masas como la anticultura. En su libro Apocalípticos e Integrados, pues hace esta mención y explica cómo es que esta anticultura, los apocalípticos, que él los toma como esos hombres de cultura, ven o denigran, pues, a todo aquello que no es propio del arte, lo que se consideraba como arte, ¿no? Entonces, de esta forma, los hombres de cultura deciden despojarse de esa cultura, o sea, decir simplemente no es cultura, es una anticultura, y los integrados terminan recibiéndola y pues expandiéndola, ¿no? En un nuevo campo cultural. Otro de los conceptos que, la siguiente, por favor, Luis. Otro de los conceptos que retomo, o no retomo, sino que me gustaría compartir de la obra de Eco, de Humberto Eco, es esto acerca de Marx, ¿no? Porque comenta que Marx veía a las masas direccionando la historia y dejando abajo a la cultura de aquellos que oprimían a la clase obrera. Entonces, a este significado, a este breve concepto de Marx, pues él lo contrapone con lo que opina la industria de la cultura de masas, ¿no? Que básicamente ellos pedían que pues todas estas diferencias se unieran, estas diferencias de clase terminaran uniéndose, congregándose, ¿para qué? Pues para poder disfrutar de todos aquellos productos, eh, de toda la historia o de todo esto nuevo que comenzaba a surgir con la cultura de masas. La siguiente, por favor.
uno de los puntos interesantes después de pasar de Eco a este otro autor, que es José Manuel Valenzuela Arce, es que mantiene mucha similitud en cuanto a los conceptos que utilizan. Es así que el primero que me gustaría retomar es acerca de pues, la unión que existe entre cultura de masas y la modernidad, ¿no? Porque Valenzuela Arce nos menciona que la cultura de masas nace de la modernidad. Entonces existe ahí un proceso también en el cual este, pues se gesta esto, ¿no? Eh, Valenzuela considera a la modernidad como una identificación sociohistórica, perdón, que mantiene el pasado como un referente de contraste ante el presente, ¿no? O sea, está una disputa entre lo nuevo y lo viejo, o lo actual, lo caduco, dando un ejemplo, ¿no? Después de esto se da paso a la conformación de los nuevos estados modernos, mismos que inician con las culturas populares. Se empiezan a dar un poco más las culturas populares debido a que se deja de lado lo que es la superstición, la magia, la fe, y ponen enfrente lo que es la razón y la ciencia, ¿no? Y ¿por qué retomo este punto? Bueno, porque mi investigación se centra en el porfiriato y pues el proceso de modernidad que viene con él y después los cambios con respecto a las luchas de clases, ¿no? Después del, de la conformación de los estados modernos viene lo que es la urbanización y en este punto es donde ya se introduce en la cultura de masas. Entonces, surge de la fusión de elementos irracionales, que era esto que comentaba, la superstición y la fe, con pues los otros elementos para así unirlos y pues gestar una nueva propuesta sociocultural, ¿no? Entonces, aquí es donde entra un poco las representaciones regionales que existían, las nacionales, incluso las internacionales, ¿no? Todo esto se modifica debido a la convivencia que empieza a surgir en los barrios, en el pueblo, en la ciudad, en la industria. Entonces, es la forma en que este proceso de cultura de masas comienza a generar sentidos de pertenencia, pues las muchedumbres vienen siendo los colectivos que pues generan estos sentimientos de pertenencia que terminan pues identificándose, ¿no? O que en este caso la población se identifica con ellos y a su vez están dispuestos a defenderlo. La siguiente, por favor. Bueno, y ahora sí, entrando un poquito en lo que es la investigación, eh, bueno, me centro en el porfiriato debido a que, como la mayoría sabemos, pues es una etapa de modernidad con la estabilidad política que logra Porfirio Díaz, pues lo primero que él desea es crear este afrancesamiento, semejarse a las grandes potencias europeas, ¿no? Entonces, hay una serie de elementos que se congregan para llevar a cabo esta modernidad, ¿no? La inversión extranjera que venía de parte de fábricas inglesas, de alemanas, francesas, desde Estados Unidos, parte de lo que era la agenda política de Porfirio Díaz, ¿no? Que era, pues, unir a estas, darle reconocimiento, pues, internacional a México, ¿no? El desarrollo tecnológico, en este caso el ferrocarril y la prensa es lo primordial, ¿no? ¿Por qué? Porque el ferrocarril eh, ayuda a esparcir pues este deporte popular. No lo deja, no es tanto que eh, se jugara en todos lados, sino que los lugares donde se jugaba debido al ferrocarril, pues podías transportarte para ir a jugarlo a otro lado, ¿no? Incluso algo que no sucedía en otros lados es que aquí anualmente había un partido entre ingleses y escoceses, ¿no? Partido de fútbol, entonces pues eso nos deja ver cómo el ferrocarril pues beneficia en esta divulgación, ¿no? En este transportabilidad, pues. El papel de la prensa. Bueno, Pablo Lavarces menciona que el papel de la prensa en cuanto a la creación del fútbol o en cuanto a dar a conocer el deporte como tal, es totalmente el mérito de los periodistas, de la prensa. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados de mostrarle a la gente que existe esto. No lo dejan nada más como que ahí juegan y ya, sino que ellos mismos a través del discurso incluso pueden lograr generar un tipo de identidad en este caso en los jugadores. Es decir, si ellos escriben que juegan de tal forma, pues a lo mejor el lector, el jugador lector que lee ese periódico, pues puede inconscientemente adentrar ese discurso, ¿no? En su pensamiento.
Otra de las cuestiones es el horario fijo laboral. Ya había un horario establecido, ¿no? En las clases medias, sobre todo, que es donde se puede decir que surge. Y pues que otra de las cosas fue el aburrimiento, ¿no? Que era necesario para salir de esa zona de aburrimiento. Siguiente, por favor. Bueno, para entender la llegada de los deportes, me voy a ir en esto un poco rápido. Se deriva de los extranjeros residentes en México y viene a través de dos corrientes deportivas, la cual es la franco-germana y la inglesa. La franco-germana se encargaba de la formación y la inglesa de la recreación. En cuanto a la formación, bueno, la idea de los deportes en sí, en cuanto a lo que el presidente quería, era que pues, se debía cooperar para el mejoramiento de la raza. Es decir, esta idea de higienismo, pues, en cuanto al discurso de Porfirio Díaz, ¿no? Harold, te La quedan siguiente. 5 minutos. ¿Cuánto, perdón? 5. Ok, gracias. Bueno, los deportes formativos, la higiene, la esgrima, la equitación y la gimnasia estaban en ese rubro. La siguiente, por favor. Y en los deportes recreativos entraba el ciclismo, el tenis, el fútbol y el béisbol. La siguiente. En cuanto al fútbol, bueno, la llegada del fútbol es de las más complejas en México. Mantiene su similitud con el fútbol de Argentina debido a lo que les comentaba del ferrocarril, era la forma de divulgarlo. En 1901 el Club Reforma empieza a jugar fútbol. El primer torneo es en 1902 con Orizaba y Pachuca. Y después se crea la Liga de Occidente con Guadalajara, Atlas y Excelsior. En 1916 se crea el Club América, en 1916 el Atlante o los Prietitos. En 1902 el equipo de las fábricas, que era el Necaxa. Siguiente. Bueno, ahora sí, entrando un poquito ya con lo de la identidad. ¿Cómo se crean los equipos y por qué digo que existe algún proceso de identidad? Bueno, en 1906 se crea el Guadalajara. Es creado por Edgar Everett, un belga, y los hermanos Orozco. El uniforme está inspirado en el Club Brujas de Bélgica y cambia el nombre a Club Guadalajara. ¿Por qué? Porque Edgar Everett comentaba que en Europa se utilizaba el nombre de la ciudad para generar estos sentidos de pertenencia que comentaba en el inicio, ¿no? Entonces, es el primer indicio de cómo tratan de introducir al equipo en el imaginario de la población en Guadalajara, ¿no? Y además era un equipo de obreros, situación que pues era popular en cuanto a la población, ¿no? De esa forma pues aceptaban al equipo. La siguiente, por favor. Después viene el Atlas, que se dice que era el sostén del mundo deportivo en Jalisco. El equipo se crea de familias adineradas la mayoría de ellos estudiaba en Inglaterra, entonces ya traían el fútbol directamente de allá, ¿no? Y lo crea Lico Cortina. Siguiente, por favor. Después viene el América, surge el Club de la Clase Media en 1916, es la unión del Colegio Francés con el Colegio Cristóbal Colón, y en las narraciones de la época se mencionaba que ir a ver jugar al América demostraba que las personas eran de estilo noble y culto, ¿no? Porque también tenían una forma un poco más refinada de jugar que, por ejemplo, el Necaxa, el Atlante o las Chivas. Siguiente, por favor. Bueno, siguiente, ese periódico es la narración del primer partido del América. Y aquí es donde vengo un poquito ya con la aceptación del pueblo. Bueno, el Guadalajara gana un populismo por ser de la clase obrera. El Atlas, a diferencia de ellos, pues tiene una simpatía por el estilo de jugar, ¿no? Un estilo refinado, un estilo inglés. No le pegan con la punta del pie, utilizaban diferentes tácticas. Entonces a la gente se le hacía el espectáculo, era un espectáculo, pues, ir a ver jugar al Atlas, ¿no? El América es el primer club mexicano en competir contra los españoles. Otra de las cuestiones en las que el cambio en el discurso político beneficia al deporte, ¿no? ¿Por qué? Porque en el porfiriato, pues se simulaba o se trata de simular a las potencias extranjeras, ¿no? Mientras que con el cambio de discurso político en 1910, con el estallido de la revolución, lo que sucede es que viene ese rechazo a lo extranjero, ¿no? Entonces, por eso es que el América empieza a tener popularidad, porque es un equipo que puede competir contra los equipos de las colonias españolas.
de lo que quedaba de los españoles, ¿no? El Atlante tiene aceptación por ser el equipo del barrio. Un dato curioso es que ellos no les gustaba entrenar. Decían que el adiestramiento, la disciplina y todo eso se quedaba dentro de las fábricas y que el fútbol era para divertirse, para innovar, para inventar. Y ellos al terminar cada juego, por ejemplo, se iban a beber, se iban a tomar cervezas, se iban a tomar, pues, a convivir, ¿no? Y el Necaxa retoma un poco lo del América en cuanto a competir contra los clubes españoles, pero no tanto en lo deportivo, sino, la siguiente, Luis, sino por un episodio que iba en contra del Asturias, ¿no? Básicamente era eso contra los españoles. La primera fotografía de arriba muestra el campo de las Asturias, cómo era ya el campo, ¿no? Ya no eran simplemente terrenos llanos o vacíos para jugar, sino que ya eran pequeños estadios. Y la foto de abajo muestra este suceso, ¿no? Es la quema del Parque Asturias, que se puede decir, o varios historiadores lo representan así, como una protesta en contra de la Guerra Civil Española. Entonces, por eso el Necaxa, aparte de ser un equipo de época, un equipo de las fábricas, un equipo de época con los 11 hermanos, pues este episodio les eleva un poco más la popularidad, ¿no? Siguiente. Ya como conclusión, bueno, pues podemos decir que el fútbol es un espacio social relacional entre individuos que mantienen diversas semejanzas y diferencias, ¿no? Desde los orígenes, la religión, las condiciones económicas, estos mismos aspectos pues lo entrelazan a los individuos en un proceso de identidad nacional, la cual se puede definir más que como una esencia o una simple esencia, pues es un proceso relacional con condiciones particulares, ¿no? Que unen los aspectos tanto irracionales y donde entra lo espiritual, ¿no? La fe y la superstición y todo esto con lo material, ¿no? Y con la razón y la ciencia. Sería todo.